Entonces, el sábado pasado estuvimos hablando sobre la unidad y hablamos dos cosas, no sé si se recuerdan, cuál es el principal motivo de divisiones en familias, ministerios, etcétera. ¿Cuál es el motivo número uno por el cual hay divisiones, pleitos, peleas, etcétera? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien tomó nota de eso? Gao, grítame. No. No, ese fue el segundo. Ariela, grítame. Falta de arrepentimiento es el motivo número uno por la cual inician divisiones, pleitos, peleas, etc. Entonces, si ustedes quieren saber por qué, ahí está colgado en Facebook el video del sábado pasado y ahí va a estar por qué. Segunda razón, vimos que entonces cuál es el primer paso para la unidad. Si yo quiero tener unidad en mi familia, entonces ¿cuál es el primer paso que yo debo tener? No es arrepentimiento, es el perdón. El primer paso para la unidad en mi familia, amigos, ministerio, etcétera, es el perdón. Ahora, en el capítulo de hoy vamos a ver una transición entre, escuchen esto, una iglesia unida, una iglesia apasionada, que se amaban los unos por los otros, que eran como unos solos, y vamos a dar un paso a una iglesia problemática. No sé si ustedes han sido durante mucho tiempo miembros de iglesias, yo sí, y las iglesias y ministerios son muy problemáticas y problemáticos. O sea, hay gente calumniadora, por no decir la frase en español salvadoreño que ustedes saben que quisiera decir. Hay gente que no solo crea calumnias, sino que también crea divisiones. Hay gente de todo tipo. Entonces, ahora estamos viendo en el capítulo 6 una iglesia problemática. Sepan esto. El enemigo hasta este punto había intentado no solo acallar el crecimiento de la iglesia por medio de la persecución a Pedro y a Juan. ¿Se recuerdan cuántas veces metieron a los discípulos en la cárcel? Hasta este punto los han metido 2 o 3 veces. No, 2. Pero les pegaron también, entonces les han hecho de todo. Y aún así no podían detener que las personas seguían llegando a Cristo por medio de ellos. Entonces Satanás se aburre de pegarles, literalmente, y escuchen esto, dice, ya no les voy a hacer ataques externos, hoy les voy a hacer ataques internos. Voy a dividir la iglesia. Entonces el enemigo hace que los judíos y los griegos, los dos cristianos, se peleen. Déjenme contarles. Hoy después del culto vamos a tener ahí unos snacks gratis. En aquel tiempo no eran snacks, o no eran simplemente un bocadillo o una merienda. En aquel tiempo, todas las cenas, ellos repartían un plato completo para todos los que llegaban, porque todos los que llegaban ofrendaban de tal forma que había dinero para darle de comer a todos. Y todos aportaban eso. Entonces es como que si Eduardo traiga 5 libras de arroz, de repente Walter traiga 5 libras de frijoles, de repente alguien más traiga pollo, y así teníamos cena para todos. Entonces lo que sucedió es que los griegos empezaron a decir, les dan más a los judíos de comer que a nosotros. O sea, los judíos tratan mejor a los judíos que a los griegos. En los viajes misioneros que yo he hecho,
me he fijado cuánta hambre tenemos los adolescentes salvadoreños o los jóvenes salvadoreños. En Patmos me he dado cuenta de que los salvadoreños siempre estamos viendo el plato del otro. Y cuando vamos a comer pizza, también siempre me fijo que todos están fijando quién agarra el pedazo de pizza más grande del otro. Yo no sé si es algo cultural. Entonces yo tengo una técnica para que nunca nadie me vaya a acusar de que busco el plato más grande o algo más grande, siempre le digo a alguien más que me sirva. Y así si alguien más me acusa, digo, él me sirvió, a mí no me vean. Porque es cierto. Miren, no importa si voy a comer con amigos de la iglesia, con familia o con amigos no tan cristianos. Siempre se fijan en el plato del otro a ver quién tiene más y quién tiene menos. Y es precisamente eso lo que empezó a suceder. Los griegos empezaron a decir, a los judíos le dan más que a nosotros. Y eso fue un ataque de Satanás para dividir a la iglesia. Entonces, ya que no podía parar el crecimiento por medio de ataques exteriores, dijo, dividámoslos, que se peleen entre ellos. Ahora escúchenme esto. El principal ataque del enemigo en sus familias y en nuestro ministerio es dividirnos. Satanás no lo logró con la iglesia primitiva. Y Satanás no va a lograr dividir a sus familias a pesar de que haya un divorcio. No sé si me escucharon, pero lo voy a volver a decir. Un divorcio no es el golpe final de una familia. Si ustedes son hijos de una familia resquebrajada, tu madre sigue siendo tu madre, tu padre sigue siendo tu padre. Ellos dos pueden ser que ya no estén unidos, pero vos sí puedes estar unidos a ellos. Tus hermanos siguen siendo tus hermanos a pesar de cualquier cosa. Familia es familia. Y el enemigo va a buscar que vos empecés a guardar resentimiento contra tu padre o tu madre. El enemigo va a empezar a buscar que los odies porque dividieron la familia. Puede ser que uno se fue, puede ser que los dos se fueron, puede ser que uno hizo algo y el otro otra cosa. Puede ser que vivan juntos, pero sea la mentira más grande que vos ves, que viven juntos, pero lo último que hacen sea vivir como pareja. Puede ser de que lo último que sintás es que tus papás son un matrimonio feliz. Pero escúchenme, Satanás no puede dividirnos, así como no pudo con la iglesia primitiva. Puede crear pleitos entre nosotros, pero no puede dividirnos. Cada uno de ellos van a seguir jugando el rol con el que ustedes los conocieron, a pesar de cómo estén hoy. ¿Y por qué sos capaz de decir, Carlos, que no es capaz, que Satanás no va a lograr dividirnos? Yo vengo de una familia resquebrajada. Entonces, otra vez, no se los está diciendo a alguien que es ignorante en el tema, que no sabe qué es ser un adolescente viendo a sus papás en pleitos. Fui un adolescente
que tenía que decidir con quién estar. Sé eso, pero también sé cuál es la clave de la unidad. Y la clave de la unidad es el perdón. Nadie te va a dividir o alejar ni de tu hermana, ni de tu padre, ni tu madre, ni de tu hermano, ni de nadie si vos sabés perdonar. ¿Y cómo perdono? Eso es lo más hermoso. Cuando dejas que Jesús entre a tu vida, Él empieza a trabajar de tal forma en que todos los días está reparando una piececita y va por pieza y por pieza en tu corazón, ordenando todo. Hasta que un día vas a ser capaz de decir como la iglesia primitiva: nos quisieron dividir. Separó a mis padres Satanás, alejó a mi hermana, creó este pleito con esta parte de la familia. Pero seguimos unidos. Pero yo les sigo amando porque los perdoné. Quería dejar esto al principio porque es algo muy alejado de lo que vamos a estudiar hoy, pero es el problema esencial por el que los discípulos actúan y por el que los discípulos empiezan a hacer lo que hoy vamos a ver que hicieron. Vayan ahora al verso número 2. Entonces, yo les acabo de narrar todo el verso 1 y de una vez aplicamos todo el verso 1. Entonces, ahora vamos a leer el verso 2 y lo voy a explicar luego. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Paren ahí. Los discípulos se dan cuenta de esto. Hay un relajo. Y no crean que la Biblia oculta los errores de sus héroes. La Biblia hace todo lo contrario. Expone la imperfección de los escogidos para darnos esperanza a toda esta bola de mortales imperfectos de que Dios nos puede ocupar de la misma forma que ocupó a ellos. Entonces, aquí los apóstoles se encuentran con un problema como el que alguna vez tuvo Moisés, un problema de logística. La gente son bastantes, el número ha crecido, antes éramos suficientes nosotros para repartir comida y hoy se ha hecho un relajo. Hoy no sabemos quiénes son los judíos, quiénes son los griegos. Entonces reúnen a todos y dicen: vamos a crear puestos. Vamos a poner unos en acomodación, otros en bioseguridad, otros que vengan a ensayar para dirigir las alabanzas, otros que estén en las letras, otros que estén en el sonido, otro que predique. Vamos a ordenar esto, porque si queremos que funcione, tiene que ser ordenado. Y lastimosamente había un relajo, pero ahora ya empiezan a ordenarlos. Veamos cómo lo hacen. Verso 3. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones tomen nota por favor, 1, buen testimonio, 2, llenos del Espíritu Santo, 3, sabiduría. O sea, para encargarles el trabajo de repartir a las mesas. Paren ahí. 3 cosas iban a buscar. 1, que fueran de buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo. Y 3, sabios, llenos de sabiduría. Bueno, ¿saben algo? Vamos a dramatizarlo. Siempre
es de mucha ayuda eso. ¿Habrá 7 varones de ustedes que quieran ayudarnos y pasar aquí al frente para que sean los 7 diáconos de Icon? Porfa, 7 varones voluntariamente. Dale, Eduardo. Dale, Dani. Dale, Walter, que están enfrente. Sos vos, Luna. Sí, sos vos, Luna, ¿verdad? Dale, sos vos, Maní. Te cortaste el pelo. No, hombre, men. Dale. Gracias. Vamos a ver. 3, 6, 7. Perfectos. Tienen cara de diáconos ustedes. Entonces, es algo así como que si hoy después del culto nosotros vamos a comer, vamos a compartir la cena y yo estoy cansado después de predicar. Entonces escojo a estos 7 y les digo, ustedes son los encargados de repartirle comida a 800 personas. Ahora, cuando las personas escogen, cuando los apóstoles escogen a estos 7, la Biblia dice, no lo digo yo, es algo literal, la Biblia dice que todos se alegraron. Entonces, todos aquí alégrense. No, ustedes no se pueden alegrar, es ellos los que se tienen que alegrar. Entonces todos se alegraron. Pero Pedro se paró y dijo, momento, estos 7 tienen que tener 3 cosas. Buen testimonio. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Tienen que ser sabios. Dice Eduardo que él se sienta primero. Ahora, ¿por qué eran importantes cada una de esas cosas? ¿Cómo se conseguían cada una de esas cosas? ¿Qué son esas 3 cosas? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Gracias por ser voluntarios. Pueden tomar asiento y démosles un aplauso a ellos por ser voluntarios. Gracias por ese emotivo aplauso. Fue una gran pasión con la que aplaudieron. Tenía que dramatizarlo para ejemplificar lo que es escoger a 7 personas. Al principio lo hice y luego empezaron a venir. Entonces, ¿qué eran esas 3 cosas? Primero vamos a empezar con el buen testimonio. ¿Qué es tener un buen testimonio? Es ser un buen ejemplo. Es que las personas puedan ver a nuestra vida y digan, bueno, él lo intenta. Él quiere hacer las cosas bien. ¿Por qué es importante el buen testimonio en estos diáconos, en estos primeros ministros? A ver, alguien levánteme la mano y dígame por qué creen que es importante que tenga buen testimonio alguien que tenga una figura de liderazgo en la iglesia. Allá no alcanzo a ver hasta allá. Buenísimo, Joel, para que cuando las personas vean, digan, yo quiero seguir su ejemplo. Buenísimo. ¿Qué más? Otra razón por la que es importante que una figura de liderazgo tenga un buen ejemplo. Aquí hay bastantes líderes. Espero que ustedes líderes me respondan por qué es importante que ustedes den ejemplo. Dale, Dani, grítame. Para la buena representación de la iglesia, de la organización. Muy bueno. Y sí, fíjate, porque si yo soy un mentiroso, las personas entonces van a decir, la iglesia está llena de mentirosos. Muy buen ejemplo. ¿Qué más? Ariela, perdón. Grítame.
por lo que dice la camisa de Icon. Porque reflejamos, somos un reflejo de Dios. Porque muchas personas puede ser que nunca conozcan a Dios, pero con nuestras actitudes pueden llegar a conocer a Dios. Perfecto, muy buenos ejemplos todos. Vamos a la segunda. Llenos del Espíritu Santo. Curioso, el significado de estar lleno del Espíritu Santo es rendir nuestra voluntad al Espíritu Santo. Entonces, es curioso, nosotros estamos llenos del Espíritu Santo cuando estamos vacíos de la voluntad de Carlos, de mi propia voluntad. Es algo bastante simétrico que si nosotros lo vemos con ojos racionales, nos vamos a dar cuenta que lejos de ser algo místico, tiene muchísimo sentido. Para que algo esté totalmente lleno, primero tiene que estar totalmente vacío de algo más. ¿Me entienden? Si yo tengo un vaso acá, imaginemos que esto es un vaso, y yo le pongo soda, no va a estar completamente lleno de agua, sino que va a tener en un porcentaje agua y soda. Que si nosotros decimos, no, pero se va a diluir, siempre va a ser agua con soda. A los niños chiquitos así los engañan. O a ustedes no los engañaron así cuando estaban chiquitos. Que les decían, aquí está su soda, mijito, y le ponían un poquito de soda, solo para agarrar el color. No es soda. Y así hacemos muchos. Muchos decimos que con un poquito de la voluntad del Espíritu Santo ya estamos haciendo y ya estamos llenos, cuando es mentira. El 90% está de nuestra voluntad. Entonces, si nosotros queremos decir que estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que vaciarlo, tenemos que vaciar nuestra vida de nuestra voluntad y llenarlo con la voluntad del Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos eso? Leyendo la Biblia y viendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Son muchos de ustedes que me han preguntado, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ocupar mi profesión para servir a otros? Son muchos de ustedes que sin deseos de convertirse en filántropos me han dicho, quiero usar lo que Dios me dé para ayudar a otros. Eso es seguir la voluntad de Dios. Servir a otros en cada cosa que yo haga. Entonces, miren esto. ¿Cómo no iba a ser indispensable que estuvieran llenos del Espíritu Santo? Si estar lleno del Espíritu Santo es igual a tener un corazón deseoso de vivir para otros. ¿Se dan cuenta? Tercera, ¿cuál era la tercera? Sabiduría. Sabiduría es, espero que estén anotando, sabiduría es la correcta ejecución de la inteligencia. Ustedes y yo podemos ser inteligentes, pero de poco sirve nuestra inteligencia si no sabemos ocuparla. Es algo así como que si nosotros diseñáramos un misil que no puede ser teledirigido. Entonces, como que si diseñáramos un misil como que si fuera silbador, que lo prendemos y sale para donde él quiere. ¿De qué serviría un misil de esa forma? Sería inútil, podría incluso lastimarnos a nosotros mismos. Entonces, la inteligencia sin la sabiduría es un misil sin dirección. Pero la inteligencia más la sabiduría es un misil que apunta toda su fuerza hacia un lugar en específico, hacia un bien común. Los discípulos estaban buscando personas que no solo fueran inteligentes, sino que supieran ocupar su inteligencia. ¿Por qué? Iban a tener un trabajo no solo de logística, sino que también tenían que desarrollar un sistema en el cual todos recibieran las mismas porciones.
Entonces necesitaban gente inteligente, gente que procesara muy bien las cosas, pero también que tuvieran sabiduría. Ahora bien, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Isaac Newton, me encanta leer la historia, la biografía de él. No sé si ustedes han escuchado que él creó una de las armas más mortales hasta hoy en día, conocidas como de mayor letalidad. Se llamaba el rayo de la muerte. ¿Saben qué hizo él? La destruyó, quemó los planos y dijo: antes de que cualquier persona sepa cómo hacerla, la voy a destruir yo. Él no solo era inteligente, sino que tuvo la sabiduría para asegurarse de que nadie ocupara su inteligencia para el mal. Porque temía a Dios. Isaac Newton temía a Dios. Él fue criado en una universidad cristiana, una universidad con principios cristianos. Entonces, cuando nosotros tememos a Dios, nos preocupa dañar a otros, por lo que no vamos a hacer nada para dañar a otros. Nuestra inteligencia, nuestra visión de delegar, nuestras acciones jamás van a ser para dañar a otros, porque tememos a Jehová y eso nos da sabiduría. Ahora bien, yo estoy preocupado de que muchos acá hoy se vayan a sentir como los 7 que se pararon ahí. Y después de escuchar estas 3 cosas, digan: Carlos, yo no soy un buen ejemplo. Y realmente, a mí solo me importa hacer lo que yo quiero. Mis papás me lo viven diciendo en la casa. Y tercero, no soy inteligente, Carlos. Si pasé la PA es porque me dieron copia o porque fue en línea. Entonces, me preocupa que vayamos a pensar eso. Antes de que piensen eso, déjenme decirles esto. ¿Cómo se consiguen esas 3 cosas? El segundo punto de nuestro estudio de hoy es: las características de un hombre libre. Las características de un hombre libre son esas 3. Ojo, pero por favor escúchenme. Yo nunca dije de una persona perfecta. Dije de una persona libre. Una de las cosas que más me duele es cuando estoy hablando con alguno de sus padres y sus padres me hablan mal de ustedes. Y si aún no he tenido la dicha de hablar con sus padres, no me preocupen. Pero me duele. Porque es cierto, sus padres les dicen a cada rato: ya no hay qué hacer con vos. ¿Y cuál es el peligro? Que ustedes se terminan creyendo que son malos y que nunca van a poder ser mejores o diferentes. Entonces, yo no estoy haciendo una parada en estas 3 características para que ustedes se sientan menos o sientan que nunca van a poder hacer eso. Les estoy diciendo
son características de una persona libre. No son características de una persona perfecta o una persona buena. Son características de una persona libre. Ahora síganme en esta corriente, por favor. ¿Por qué digo que son características de una persona libre? ¿Por qué no puedo dar buen testimonio? ¿Por qué no podemos dar buen testimonio? Alguien levánteme la mano en forma muy valiente y díganme por qué es tan difícil para nosotros dar un buen testimonio. Dale, Gabo, grítame. Alguien que no es libre, pero ¿libre de qué? Va muy bien en la corriente de pensamiento, pero seamos más específicos. Sos vos, Kenneth. No te distingo por el pelo. Grítame. No queremos dejar de hacer cosas malas. No queremos dejar a esos amigos. No queremos dejar esos vicios. Eso no los hace ser un mal ejemplo. Eso no los hace malos. Eso los hace esclavos. Y como esclavos están sometidos a esas cosas. Porque dependen emocionalmente de esas cosas. Son muchos los jóvenes que me han dicho con lágrimas, ya no sé cómo hacer con la pornografía. Quiero ser un buen ejemplo para otros, decirle a otros que se puede vencer. Son muchos los que me han dicho, ya quiero dejar las malas palabras, quiero dejar los vicios. No les estoy diciendo vuélvanse perfectos o vuélvanse buenos, les estoy diciendo sean libres. Y un hombre libre va a ser un buen ejemplo. No un santulón hipócrita religioso de iglesia. Ese no es un buen ejemplo, porque él también está esclavo de una organización. Les estoy diciendo, un hombre libre es un buen ejemplo. Y la libertad, ustedes escucharon, hoy está al alcance de nuestras manos. En decir, Jesús, perdóname, quiero ser libre. Quiero ser libre de mi carácter, porque por mi carácter en mi casa no toman en cuenta mi palabra. Quiero ser libre de mi pasado, porque mis papás, cuando digo que voy a la iglesia, creen que voy a ver a alguien. Quiero ser libre de mi pecado, Jesús, por favor, libérame. Segunda cosa. La segunda cosa era estar lleno del Espíritu Santo, o sea, estar vacío de mi voluntad. Eso no es de alguien bueno, eso es de alguien libre. ¿Por qué? No hay nada que traiga más paz y más gozo que obedecer. Miren, a esta edad muchos de ustedes ya pasaron bastantes desamoríos. O sea, ya tuvieron bastantes malas experiencias con mujeres u hombres, espero que de forma heterosexual, pero al final también podría ser de otra forma. El punto es, ya se equivocaron bastante.
Cuando somos capaces de pensar en otros sin rencor, vamos a poder ser libres de actuar sabiamente. Cuando nosotros empezamos a ocupar nuestra inteligencia, nuestras capacidades para hacer bien a otros, es porque somos libres del rencor. Este estudio no fue pensado, o este capítulo de la Biblia no fue pensado para crear un montón de personas que quisieran guardar fachadas. Este fue un estudio pensado en animar a personas a ser libres. Y siendo libres, van a ser un buen ejemplo, van a estar llenos del Espíritu Santo y van a ser sabios. Y lo único que necesitamos es arrepentirnos delante de Dios. Eso es todo. Entonces, aquí pueden haber un montón de diáconos. Aquí pueden haber un montón de personas que sean un buen ejemplo. Si hubieran jóvenes que quisieran estar arrepentidos. Oremos.